La Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica presenta el programa Palabra de Vida, un espacio de inspiración presentado por el pastor Daniel Del Vecchio. Prepare su corazón para que reciba la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar su vida y darle una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenga su lápiz o bolígrafo preparado, que luego le daremos nuestra dirección donde podrá dirigirse para pedir libros o algún otro material. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora, donde seguramente Dios le va a bendecir. Y ahora, con ustedes, el pastor Daniel Del Vecchio. Bienvenido al programa Palabra de Vida. Le habla de nuevo Daniel Del Vecchio. Hoy quiero hablar acerca del tema cómo avanzar en la vida espiritual, cómo crecer en la gracia, cómo ir conociendo mejor al Señor Jesucristo, cómo evitar las caídas y los fracasos. Y comienzo leyendo de la segunda epístola de San Pedro, capítulo 1. Que dice así la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos dos alternativas: o vamos a crecer en la gracia o vamos a caer de la gracia, o ir adelante o volver atrás, o ponemos la mano al arado o miramos atrás y seamos distraídos de nuestra vocación, o salimos del mundo y de la corrupción del mundo, o miramos atrás como la esposa de Lot y fue cambiado en un pilar de sal. El monte que subimos espiritualmente hablando es resbaladizo. O sigues creciendo en conocimiento y madurez y santidad, o de la otra manera seremos arrastrados por el error de los inicuos, o sea, los mundanos, los que no conocen la verdad, los que no conocen al Señor Jesucristo. Te pregunto, ¿sigues a la meta? ¿Tienes como meta de conocer a Cristo y de que otros le conozcan? ¿O estás siendo distraído con los afanes de este mundo? La Escritura dice: amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Primeramente, lo que debemos hacer es de guardarnos. Guardaos que no seas arrastrados. Significa de guardar celosamente el depósito de la vida de Dios que está en ti. Si tú has recibido a Jesucristo, tienes un tesoro de una vida celestial, una vida que se puede ir destruyendo también. Entonces hay que guardar ese tesoro
guardar el depósito que hay en ti, también de guardar tus vestidos que no se ensucian, que no se ensucia la mente con los pensamientos mundanos, y guarda su espíritu y su alma, que no se ensucia, no se contamina con decisiones equivocadas, yendo a sitios prohibidos, siguiendo al corriente de este mundo. San Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, y Él, es Jesús, os dio vida a vosotros. Si tú eres cristiano, es que Cristo te ha dado vida espiritual, y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y San Pablo aquí se incluye a él, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que es necesario que el cristiano verdadero, reconoce que debe ser diferente por haber recibido el Espíritu de Cristo. Somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, y por lo tanto debemos andar diferentemente, de vivir distinto, de ser luz, de no mezclarnos con la tiniebla, de andar en amor, no en egoísmo, de ser imitadores de Dios y no imitar la gente del mundo y los héroes del cine y de los conciertos. Sea imitador de Dios y andar en amor y no imitar a los paganos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que la ignorancia es el resultado de un corazón endurecido que no quiere recibir la semilla de la palabra de Dios. La Biblia nos dice claramente de las cosas que debemos evitar para no ser arrastrados por la forma de vivir de los no creyentes. Pues la Biblia dice que comunión tiene las tinieblas con la luz, o un creyente con ídolos, o un cristiano con un incrédulo. Por lo tanto, nos unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene Dios con el diablo, o un cristiano con tabaco, con sexo ilícito, con discotecas, con placeres mundanas? La Biblia enseña claramente en Efesios capítulo 5, versículo 3, las cosas que debemos evitar, que no son para cristianos. Dice el apóstol San Pablo: pero fornicación o pornea, que significa toda relación sexual ilícito, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que es amor al dinero, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nosotros evangélicos no oramos a los santos, sino que somos santos y debemos ser santos. Luego continúa el apóstol diciendo: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra. La idolatría puede ser con imágenes, estampas, o también con el amor al dinero y las cosas materiales.
Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo, si tú estás convertido, hay un momento de antes y después, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice la Biblia: despiértate tú que duermes. Ahora Dios mismo está poniendo una linterna en tus ojos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad bien con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que Dios ha provisto todo lo que necesitamos para evitar que caigamos en el error de los pecadores, de los inicuos, que no seamos arrastrados con el error de los que no son creyentes. Vuelvo a leer el texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así dice la palabra. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así que vamos a ver estas promesas y agarrarnos a esas promesas para que podamos crecer en la gracia y agradar a Dios andando en luz, andando en el Espíritu. Un padre puede tener dos hijos, que él ama igualmente a los dos porque son sus hijos. Pero vamos a suponer que uno es obediente y anda correctamente, es disciplinado, es sumiso a sus padres, es trabajador, es estudioso y así agrada a su padre, complace a su padre, le da el orgullo, el padre tiene orgullo de él. Vamos a suponer que el otro es un rebelde, un chico obstinado, no obedece, no quiere trabajar ni estudiar, está malgastando su tiempo con sus amigos y malgastando el dinero, y su vida es un dolor a su padre. El padre lo ama, pero este hijo lo deshonra por su forma de ser. Por ejemplo, no está creciendo en la gracia de su padre, al contrario, le da dolor de cabeza y quebranto de corazón. El hecho de que Dios nos ama no significa que estamos andando en luz y que estamos agradando a Dios y creciendo en gracia o creciendo en sabiduría. No significa que estamos atentos a su voz y a su voluntad. Dios te ama, pero con todo puedes ir al infierno, porque San Pedro escribió que tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y nos dio estas grandísimas promesas para que por ellos podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, significa la naturaleza de Dios.
mediante la fe en sus promesas y el poder de su Santo Espíritu que mora en nosotros. De esta forma podemos escapar o huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o los deseos carnales que combaten contra el alma y contra el espíritu. Y si tú estás siendo abofetada hoy mismo por las tentaciones y los vientos contrarios que amenazan quitarte de tu posición en Cristo, si te sientes en peligro de caer, si estás en alguna tentación, si el diablo está rugiendo y tú ves que estás en un momento de necesidad y de peligro, escucha estas promesas, una de las muchas grandes promesas que Dios da, que servirán como una ancla de tu alma, te sostendrá en la prueba, te sostendrá en la aflicción, te sostendrá en la tentación. Agárrate a esta promesa. El Señor dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Significa que no quieren hacer caso a ninguna autoridad, ni civil ni espiritual. Luego continúa San Pedro escribiendo, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, y utilizan palabras y palabrotas, digamos, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia que un ser humano, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Así que agárrase a esta palabra, que sabe el Señor librar de tentación a los piedosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. No trata de vengarte tú, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Las Escrituras, refiriéndose al niño Jesucristo, cuando era un niño, dice la Biblia que él crecía en gracia, crecía en estatura, crecía en el conocimiento de Dios y crecía en gracia con la gente también. Es decir, su comportamiento agradó a su Padre Celestial y también sus padres natural. Recuerda que José era su padrastro. Ahora, si tú y yo tenemos la vida de Cristo como una semilla de la vida espiritual, de la vida divina, vamos a crecer en gracia, vamos a crecer en el conocimiento, vamos a no ser ignorante de la voluntad de Dios para nuestra vida, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, orando en el Espíritu, alabando a Dios, venciendo cada tentación que viene, porque es difícil, no vamos a engañarte, es difícil ir contra corriente, es difícil no hacer caso a los amigos, pero por eso está la palabra de Dios. Agárrate a las promesas de Dios, que no permitirá al Señor que tú seas tentado más de lo que puedes resistir, sino con la tentación dará vía de escape. Señor te está llamando ahora mismo. No tienes que caer, no tienes que resbalar. Evita
esa comunión con los que andan en tinieblas, porque la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios y un creyente con los ídolos? ¿Qué comunión tiene los que aman al Señor con los que están aborreciendo su palabra? Si tú tienes la vida de Cristo en ti, esa vida es mayor, porque el Verbo habita en ti y tú puedes vencer toda tentación y toda prueba, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y el enemigo ha sido atado, el enemigo ha sido vencido. En la cruz Cristo clamó, consumado es. Significa que Él venció en la cruz, venció al diablo, y Él vio al diablo caer como rayos sobre la tierra. El diablo es vencido y tú puedes vencer, pero agárrate a las promesas de Dios, agárrate a la roca, echa ancla y diga, de aquí no me muevo, hasta aquí el Señor me ha ayudado y yo seguiré aferrado a la palabra de Dios sin moverme de la esperanza. No voy a perder mi esperanza, no voy a perder mi fe, voy a estar comiendo la palabra, bebiendo del Espíritu, siempre buscando de agradar a mi Padre Celestial y de crecer en la gracia, de crecer en el conocimiento, leyendo su palabra, leyendo libros escritos, inspirado por el Espíritu Santo, y así que tú puedes ir creciendo, no tienes que volver atrás. Echa tu ancla y pon tu mirada en el Señor, pon tu mirada en la meta, que es agradarle, que es conocerle y que es que otros conozcan al Señor como tú lo has conocido. Ahora vamos a estar alerta a las maquinaciones del diablo. Vamos a seguir comiendo su palabra para que podamos crecer en la gracia. Y termino con esta escritura que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por haber escuchado esta palabra hoy. Yo espero que Dios ha utilizado este mensaje para que tú seas afirmado en la fe, fortalecido en la fe, y que sepas que el camino hacia el Señor es resbaladizo y tienes que seguir subiendo, si no vas a caer para atrás. Y el Señor ha puesto formas en que tú puedes crecer. Tienes la palabra, tienes la Biblia. Y si nosotros podemos hacer algo, le vamos a enviar libros, le vamos a orar por ti. Esta semana escríbanos y hay un grupo de intercesores aquí en donde vivimos, aquí en la finca en Antequera, que estarán orando por ti y algunos ayunando por ti, llevando tus peticiones al trono de la gracia, llevando tus oraciones, y unidos podemos vencer. No deja que el enemigo toma ventaja, que gana sobre ti, porque tú eres más que vencedor, y en Cristo somos más que vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo espero que esta semana me escribe y que nos llama y diga, hermano, ora por nosotros, estamos pasando esta prueba, y unido vuestras oraciones con las nuestras, podemos seguramente vencer. Gracias de nuevo por escuchar este programa Palabra de Vida, y estaré de nuevo con vosotros pronto. No pierda ningún programa, porque Dios habla cada vez que estamos aquí. Dios te está hablando. Dios te bendiga y te guarda. Padre Santo, en el nombre de Cristo, extiendo mis manos hacia los que están escuchando. Pido tu bendición, pido
Señor, que ellos tengan tu gracia para soportar y para vencer. En el nombre de Cristo, rompe la cadena de la tentación sobre ellos y denle fuerza nueva, Señor. Levanta tu iglesia, levanta tus obreros para que te sirvan y para que combaten la buena combate de la fe. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y todos dicen amén y amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima vez. Soy Daniel del Vecchio. Quiero hacerte una oferta muy especial. Ahora con esta oferta puedes escuchar 100 programas de radio, Palabras de Vida, cuando quieras y donde quieras. ¿Cómo? A través de un pendrive. Cada programa contiene 22 minutos de un mensaje ungido por el Espíritu Santo para edificarte y enseñarte la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. La palabra es vida al que la haya y medicina a todo su cuerpo. Hay personas que han sido convertidos, salvados y sanados físicamente escuchando este programa. Le ofrecemos 100 programas en un solo pendrive por solo 5 euros más gastos de envío. Se puede utilizar como modo de evangelismo o en tus devocionales, o como regalo a personas que no pueden leer o personas enfermas. Se puede oír a través de tu ordenador, de tu radio o teléfono. Puedes pedirlo por solo 5 euros más gastos de envío. Te enviaré 100 programas del programa Palabras de Vida. Ahora anota el teléfono 952 11 10 68. Repito, 952 11 10 68. Que el Dios de toda gracia te bendiga y te prospera. Gracias por formar parte de nuestra familia de radioyentes. Esperamos que este programa te haya sido de bendición. Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición. Entre nuestros libros podrá encontrar desde libros para el estudio de la palabra, libros para el desarrollo personal, devocionales, libros de preparación para los tiempos actuales y venideros, manual para evangelizar y libros donde poder conocer más íntimamente a Jesús. Para que tu vida sea enriquecida y tu fe fortalecida. Hoy queremos destacar de estos trabajos y en su 4ª edición el libro El Espíritu Santo y su obra. Un libro aconsejable para todos los que quieran ser utilizados por Dios y llenos del Espíritu Santo, sabiendo ser dirigidos por Él y aprendiendo a funcionar en los dones. En las palabras del autor, el cambio más radical en mi vida ocurrió cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. La necesidad más grande de la Iglesia de Jesucristo en la actualidad es el bautismo del Espíritu Santo. El único programa que va a transformar ciudades es el programa de Dios, predicar la palabra con demostración y poder. Nada fuera del poder sobrenatural del Espíritu de Dios podrá hacer eso. Necesitamos volver a estudiar lo que dijo San Pablo: sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su obra. Si estás interesado en adquirir este libro, escríbenos a la siguiente dirección: Asociación Real, apartado de correos 114, código postal 29200, Antequera, Málaga, España. Escríbenos o llámanos al teléfono 952 11 10 68, 952 11 10 68. O visitar nuestra página web www.delvecchio.org. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.